Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Nos encontramos reunidos por el ciclo de conferencias La Música y la Medicina que organizan conjuntamente la Fundación Miguel Alemán y el Colegio Nacional. Hoy toca el turno de nuestra quinta conferencia del ciclo con el tema Gioachino Rossini, 1792-1868, Hedonismo o Depresión, a cargo del doctor Adolfo Martínez Palomo, quien es un distinguido investigador del área médica, miembro del Colegio Nacional, quien también ha sido presidente de la Academia Nacional de Medicina y actualmente coordinador del programa de salud de esta fundación. Esta conferencia contará con los comentarios del maestro Sergio Vela, director de escena y diseñador especializado en ópera, cuyos trabajos se han presentado en México, Estados Unidos, Italia, España, Alemania e Irlanda. Es autor de ensayos sobre arte y humanidades, imparte cátedra, cursos y conferencias, además de ser anfitrión de programas culturales en radio y televisión. Como promotor cultural fue director de la Ópera de Bellas Artes, director general del Festival Internacional Cervantino, director general de Música de la UNAM y presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Actualmente es consejero artístico de la Academia de Música del Palacio de Minería y del Festival de Música de Morelia. Ha recibido la Medalla Mozart de Austria, el Premio Internacional Giacomo Puccini de Italia, la Orden de las Artes de las Letras de Francia, la Cruz Federal al Mérito de Alemania, la Orden al Mérito de Italia, la Orden de Isabel la Católica en España y la Orden de Dannebrog de Dinamarca. Acompañan a nuestro conferencista y comentarista, el doctor Alejandro Carrillo, director general de esta fundación. Cedemos el micrófono al doctor Adolfo Martínez Palomo. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos han acompañado en las pláticas anteriores y a los que no lo han hecho y ahora nos están acompañando. Obviamente, los compositores que hemos repasado anteriormente, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, no requerían de presentaciones especiales. El caso de Rossini es especial y espero que esta plática, esta sesión sirva porque creo que Rossini es uno de los grandes incomprendidos, un genio incomprendido. Vamos a tratar de analizar algunas de las causas, pero para hablar de Rossini se requería no de los modestos intereses del que está hablando, sino de profesionales. Por eso he invitado nada menos que al maestro Sergio Vela. Creo que pocos podrían tener la autoridad para hablar de Rossini o de cualquiera de los compositores que revisamos en este ciclo, como el maestro Vela, a quien agradezco muy profundamente el que haya aceptado esta invitación. Pero tenemos una sorpresa, y la sorpresa también es profesional. La sorpresa, como buenas sorpresas, hay que esperar un poco para saber. Después vendrá esta sorpresa después del maestro Vela. Y vamos a empezar con nuestro personaje. 1792, un año después de la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart, nació otro gran compositor, Gioachino Rossini. Muere Mozart y nace Rossini, dos músicos con destinos casi opuestos. Mozart, como sabemos y aquí revisamos, murió demasiado pronto. Rossini, en cambio, para algunos, aunque suene fuerte, como músico, murió demasiado tarde. Mozart murió pobre y olvidado por sus contemporáneos. Rossini vivió y murió rico, querido y admirado por toda Europa. Mozart escribió música hasta los últimos días de su vida. Rossini, quien según Stendhal era en la Europa de principios del siglo XIX el individuo más famoso después de Napoleón, dejó de escribir óperas justamente cuando se encontraba en el apogeo de su éxito profesional, social y económico. Para muchos, la fascinación de Rossini radica tanto en su música como en su silencio. La simetría es perfecta. 40 óperas, en realidad son 39 óperas escritas entre los 18 y los 37 años, a las que siguen 40 años de silencio, durante los cuales no escribe nada para la escena. 4 décadas de la vida
de uno de los grandes genios musicales desperdiciadas, a pesar de que Rossini tuvo todos los medios materiales imaginables para su época que le hubieran permitido dedicarse de lleno a la composición musical. Y nos preguntamos, ¿puede la historia médica de Rossini revelarnos el secreto de su silencio? ¿Fue la ausencia de creatividad o el hedonismo? ¿O fue resultado de la depresión? Rossini nació en Pesaro, en la costa adriática, en 1792. Y vean, aquí empieza la jocosidad de parte de la vida de Rossini. 5 meses después de la boda de su padre, Giuseppe Rossini, trompetista de 32 años, con su madre Anna Guidarni de 19 años, bellísima hija de panadero y cantante aficionada. Aquí tenemos a la madre de Rossini, evidentemente una mujer muy bella. Y aquí tenemos a los padres. La belleza de la madre se cegó por las dificultades de la vida. Tuvieron una vida muy azarosa, muy difícil, entre otras porque la inquietud política del padre lo llevaba con frecuencia a la cárcel. En esos periodos, Ana sostenía a la familia cantando como soprano en ciudades menores del norte de Italia. Pero desde su nacimiento hasta su muerte, Gioachino Rossini fue un bromista empedernido. Escogió para nacer, imagínense, un 29 de febrero y para morir 76 años más tarde, un viernes 13. El haber nacido un 29 de febrero le permitió celebrar con gran pompa en París su 18º, entre comillas, aniversario, nada menos que en 1864, a los 72 años. El niño Gioachini tuvo una educación precaria. Sus faltas de ortografía fueron legendarios y la más conocida fue la que ha permanecido en su nombre, eliminar la doble C de su propio nombre, que siempre escribió Gioachino con una C en vez de las 2 Cs como se escribe en italiano. De pequeño, como en los corridos, fue rebelde y pendenciero. Hacia el final de su vida recibió la carta de un compañero de niñez que le decía: todavía conservo en mi cuello la cicatriz dejada por una piedra que su excelencia ilustrísima me lanzó cuando su excelencia era más un tormento que un deleite para el mundo. Antes de los 10 años, Gioachino había recibido los rudimentos de la enseñanza musical. Se familiarizó con el violín y el corno y se inició en el canto. Una excelente voz que conservó a lo largo de su vida le permitía cantar para sus amigos el largo alfactotum del Barbero de Sevilla. De hecho, su buena voz, como en el caso de Haydn, recordarán los que estuvieron aquí, estuvo a punto de costarle muy caro. Su madre tuvo que impedir que un tío materno de profesión barbero, y venía mucho a cuento, convenciera a su padre de que castrara al pequeño Gioachino para que, convertido en soprano, tuviera una vida sin premuras económicas. A los 12 años, seguramente ya recuperado del susto de no haberse convertido en soprano, escribió sus célebres 6 sonatas a 4 para violín, violonchelo y contrabajo, que escuchamos con gran placer, pero poco recordamos el hecho de que fueron escritas a los 12 años. A los 18 años estrenó su primera época, la letra de Cambio del matrimonio, con trozos deliciosos que prefiguran las obras maestras que pocos años después surgirían de su pluma. Así pues, Rossini no fue tanto un niño prodigio a lo Mozart, sino más bien un adolescente excepcionalmente dotado. El famoso Liceo Musical de Bolonia que vemos aquí lo aceptó como alumno a los 14 años, precisamente a la misma edad que tenía Mozart, cuando en esa institución estudió con el padre Martini. A Rossini no le tocó la suerte de estudiar con el padre Martini, sino con uno de sus discípulos. El padre Martini había convertido a Bolonia en un centro, o tal vez el centro internacional de erudición musical. Rossini profundizó ahí sus estudios analizando la música de Haydn y de Mozart. Al referirse a este último, dijo: vean lo que dijo Rossini porque no tiene pierde. Mozart fue la admiración de mi juventud, la desesperación de mi madurez y el consuelo de mi ancianidad. ¿No es bello lo que dijo Rossini? Aquí quiero insistir, aunque no hablaremos más de esto,
al igual que todos los demás compositores que hemos analizado, la importancia absolutamente fundamental del trabajo, del estudio, de la formación, del aprendizaje. Ninguno, fuera Mozart o fuera Beethoven o fuera Haydn o fuera Bach, sobre todo lo vimos en el caso de Bach, tuvieron que pasar por un periodo extraordinariamente riguroso de trabajo y de aprendizaje. 39 óperas escritas por Rossini en menos de 20 años. Fecundidad excepcional, como extraordinario era la rapidez con la que Rossini componía. Un ejemplo, a los 21 años, Rossini escribió en un restaurante de Venecia la popularísima aria di tanti palpiti en tan solo un cuarto de hora, tiempo durante el cual le cocinaron un plato de risotto. Pronto la Europa lo llamaría el área del arroz. Dos polos opuestos de creatividad. Por un lado, un sólido periodo de producción de óperas perfectas, como El Barbero de Sevilla o La Cenicienta, o de óperas inolvidables como La Italiana en Argel, o El Turco en Italia, o El Conde Orí. Ustedes verán que prácticamente todas las grabaciones que les presento tienen como principal cantante a la señora Bartoli. Y esto quiere decir que tengo una profunda devoción por esta mujer absolutamente bella y absolutamente extraordinaria como intérprete. Por otro lado, 40 años dedicados a socializar, a organizar su arés musical y escribir tan solo pequeños trozos musicales deliciosos, pero en general de poca trascendencia, que apenas empiezan a ser revalorados y que él mismo bautizó como los péchés de ma vieillesse, pecados de mi vejez. El otro día el maestro Sergio Vela, por la primera ocasión de Sergio Vela, el maestro, ¿quién pasa las óperas del Metropolitan? Ernesto de la Peña, tuvo un desliz porque dijo que péché de vieillesse significaban pecados de belleza. No se dio cuenta que eran pecados, sí se dio cuenta seguramente, pecados de vejez. Lo que llama más la atención de sus biógrafos no es que el compositor se prodigara escribiendo incontables obras líricas. Como nos dice uno de sus biógrafos, Frédéric Vitou, un músico como Rossini, que deja la pluma a los 37 años, nos resulta tan escandaloso como un sacerdote que cuelga los hábitos y descubre tardíamente los goces de la vida conyugal. El comportamiento de Rossini nos parece imperdonable porque nos resulta inexplicable. Esto ha llevado a considerar la existencia de dos Rossinis. Por un lado, el Rossini que admiramos, el de 1810 a 1823, lleno de inspiración, brillante, escurridizo, seductor, bromista, irritable, espléndidamente dotado, riéndose de todo, de sus empresarios, de sus intérpretes y de sus propios talento, pero finalmente una personalidad que conocemos mal. Por el otro lado, la imagen que se ha conservado de él, el retrato de Rossini que ha pasado a la historia, un viejo, enigmático, gordo, embutido en su memoria sus obras pasadas y su triple papada. Alguien dijo, su rostro recuerda a una pera, a una caricatura de Luis Felipe, tiene la boca hundida como un viejo que hubiera olvidado ponerse la dentadura postiza. Es decir, el Rossini que vemos no es el Rossini que escuchamos. Oímos al genio que escribió al Barbero en 15 días, vemos en los retratos más conocidos, en cambio, al hombre maduro que ha dejado su nombre a un tourne-dos cubierto de foie gras. Y ahora vamos a ver el tourne-dos. Aquí lo tienen, el tourne-dos Rossini. El auténtico recetario rossiniano incluye consejos detallados para la preparación de, aquí lo tienen, consomés, minestrones, sopas, potajes, arroces, mousses, omelettes, huevos escalfados, pichones rostizados, escalopas, costillas, filetes, pasteles y más. Una advertencia, todas las recetas incluyen dosis generosas de paté de ganso, trufas, mantequilla y vino de Marsala. Ojo pues a las calorías y al presupuesto familiar. Y para terminar, aquí ven ustedes los canelones a la Rossini. El silencio de Rossini asombró a sus contemporáneos, sobre todo a los parisinos de la época, quienes lo consideraban como el mejor compositor del mundo.
Rossini no abandonó la pluma porque se le agotara la capacidad creadora. La mejor prueba de ello son dos extraordinarias obras religiosas. El Stabat Mater, que completó a los 49 años, y para variar aquí tienen también a Cecilia Bartoli, y para que puedan escoger, aquí tienen la otra grabación también de Cecilia Bartoli del Stabat Mater, y la famosa pequeña misa solemne que completó, que escribió a los 71 años, que no es ni pequeña ni solemne. Yo creí que eso lo había descubierto yo, pero ahora que estaba revisando algunas biografías dicen que si algo se sabe de Rossini es que su pequeña misa solemne ni es pequeña ni es solemne. Es pequeña porque, curiosamente, originalmente la escribió una misa, pero para ser interpretada por un gran coro. Es una misa espléndida, que requiere además de 4 cantantes realmente muy bien dotados, pero en vez de orquesta la escribió para 2 pianos y para un armonio. Después escribió para orquesta, pero originalmente, como está aquí, y esta es la que le recomiendo porque tiene a Pavarotti, lamentablemente no tiene a la señora que les comentaba anteriormente, pero nada es perfecto. Esta es una grabación relativamente vieja, pero está hecha con un solo piano, no con 2, y con armonio, y es verdaderamente extraordinaria. Yo, la verdad, aquí entre nos, nunca hablo de las obras porque no me considero experto, pero si tuviera que irme a una isla desierta y dejar todos mis discos de Rossini, dejaría las óperas y me quedaría con la Misa de Gloria, que es poco conocida, el Stabat Mater y la pequeña Misa Solemne. A los que no hayan escuchado la Misa de Gloria, esta grabación es absolutamente magistral, sobre todo en el Kyrie, donde canta nuestro Francisco Araiza junto con Raúl Jiménez, un dúo de tenores verdaderamente extraordinario. Revisemos algunas de las hipótesis que intentan explicar el silencio de Rossini. A pesar de sus éxitos de taquilla, su obra no estaba exenta de crítica. En Italia se veía con suspicacia su interés por la música alemana. En el norte de Europa se le atacaba en ocasiones como conservador, por su rechazo a seguir los preceptos del romanticismo, que aparecen, por ejemplo, en los coros de Guillermo Tell, que tanto deleitaban a Berlioz. Para algunos es posible que Rossini se diera cuenta de que su genio pertenecía a un idioma que había sido ya agotado y que podría fallar si trataba de ajustarlo al estilo contemporáneo. Rossini cayó, según Saint-Saëns, porque ya no le quedaba nada que decir, o más bien porque lo que tenía que decir ya no lo quería escuchar nadie. En una célebre conversación con Rossini, un Wagner joven, que los vemos aquí, le dijo a Rossini: maestro, qué lástima que dejaseis de componer después de Guillermo Tell a los 37 años, un verdadero crimen. ¿Quién podría decir lo que hubieseis sacado de vuestra cabeza? Estabais comenzando de nuevo. A lo que Rossini comentó: ¿qué le vamos a hacer? Yo no tenía hijos, si los hubiera tenido, seguramente hubiera tenido que seguir trabajando. Pero para decir verdad, después de haber trabajado como un forzado durante 15 años y compuesto en este periodo que algunos se encuentran lleno de pereza, nada menos que 39 óperas, tenía necesidad de descansar y por eso me fui a vivir tranquilamente a Bolonia. Mentira de Rossini, ahora veremos por qué. Además, el teatro en Italia, que ya durante lo más brillante de mi carrera dejaba mucho que desear, estaba entonces en plena decadencia. El arte del canto se había hundido. Sigue Rossini: era algo que se veía venir. Por estas y otras razones llegué a la conclusión que lo mejor que podía hacer era callarme. Me callé y, en italiano, così finita la commedia. Otras causas que se han aducido son la ausencia de cantantes adecuados para sus óperas o la sensación de futilidad al trabajar en un periodo de gran inestabilidad política. Además, para otros, había hecho tanto dinero a través de informaciones oportunas, esto nunca está de más, sobre la bolsa de valores proporcionadas por sus amigos los Rothschild, que se dejó llevar por su indolencia natural, dicen unos, por el hastío del poder y la gloria, por su pereza legendaria, etcétera, etcétera. El más destacado experto actual, tal vez el único de la obra del compositor, el norteamericano Gossett, dice: no hay razones simples para esa decisión personal, si es que fue tomada conscientemente. En parte ello se debió a que Rossini estaba cansado de cuerpo y de mente. De hecho, fue por muchos años un semi-inválido.
la enfermedad, los cambios de la situación política y artística, el cansancio abrumador, junto con el enorme éxito de las óperas francesas de Meyerbeer, crearon una atmósfera física y artística en la que la composición de nuevas óperas dejó de ser un aliciente para Rossini. Termino la cita. Ninguna de estas hipótesis me convence. ¿Podría ayudarnos aquí la historia médica del compositor? Durante su etapa creativa, Rossini no tuvo ningún padecimiento de importancia. Después de los 40 años, empezó a presentar síntomas, con perdón por tener que hablar de esto, de uretritis, probablemente gonocóxica, que lo afectaría durante muchos años y lo obligó diariamente a canularse él mismo para reducir el estrechamiento uretral. No les enseño, pero hay una serie de imágenes donde el mismo Rossini, cuando recibía a sus gentes en las famosas soirées, lo primero que les enseñaba era su colección de los aditamentos que utilizaba, de las cánulas, porque tenía toda una colección de plata, de oro, de todas las cosas, y las tenía que usar todos los días para poder funcionar normalmente. En el informe de los médicos que lo trataron en Bolonia en 1842, a los 50 años, se lee: el señor Rossini, vean qué elegante, dotado de un temperamento linfático más que sanguíneo, con un sistema nervioso muy sensible, abusó de Venus desde su más tierna juventud. Ahora ya viene la parte no muy elegante. Por ello contrajo con frecuencia gonorrea. A la uretritis, pobre de veras, se añadieron las hemorroides, tratadas por sus médicos en forma inmisericorde. Imagínense, sanguijuelas, no digo dónde, y purgantes. Es obvio, ni la gonorrea, ni las hemorroides callaron a Rossini. Porque entonces lo que tenemos que callar son las guacamayas. Pero ya tenemos un truco, es que hay que ponerles un lienzo negro y con eso se van a dormir. ¿Por qué entonces el gran silencio del compositor? Algunas de las biografías modernas de Rossini, como la de Weinstock y la de Osborne, mencionan la existencia de una enfermedad maníaco-depresiva o síndrome bipolar. La teoría de esta psicosis deriva de un artículo publicado por un investigador italiano, que entonces era presidente de la Fundación Rossini de Pesaro, en el que dice: la psiquiatría debe considerar a Rossini como un temperamento ciclotímico que en las crisis depresivas llegaba a tener expresiones típicas de psicosis maníaco-depresiva. Para los psicoanalistas, y me ahorro el leerles la descripción de los psicoanalistas, el problema fue la muerte de la madre de Rossini cuando él tenía 35 años, que fue más o menos cuando dejó de componer, y supuestamente él nunca pudo recuperarse de ese complejo. La biografía de Rossini, escrita por Weinstock, nos da algunos datos sobre el estado de salud del compositor durante su fase de eclipse musical. A los 32 años, les voy a repetir rápidamente o a mencionar rápidamente su edad, y vamos a presentarles un retrato que coincide más o menos, no exactamente, pero más o menos con la edad que menciono. A los 32 años sufre un ataque de pánico al viajar a Londres, que le obliga a permanecer en cama una semana por debilidad nerviosa, entre comillas, y a no aceptar la invitación del rey para presentarlo a la corte inglesa. Un año después enferma durante 3 meses. No hay ningún detalle del padecimiento. A los 39 años regresa de Madrid con signos de cansancio nervioso. Fue cuando ordenó curiosamente el Stabat Mater, lo escribió porque le solicitaron que escribiera el Stabat Mater justamente en Madrid. A los 40 años hay signos de gran labilidad emocional. A los 42 viaja a Italia para recuperarse entre comillas, y surgen rumores en París de que ha muerto, 42 años. Un viaje en tren a Bruselas 2 años después le ocasiona una crisis nerviosa de varios días de duración. Su esposa, Olympe Pellissier, que vamos a ver dentro de un momento, menciona sufrimiento físico y depresión mental. Vean cómo cambia de un momento a otro, o de un año a otro. A los 51 años viaja de Bolonia a París para ser tratado de la uretritis por un famoso doctor, Jean Sivial, quien le prescribe aislamiento casi absoluto durante 3 meses. Pero continúa la infección, la depresión, y se empiezan a mencionar ideas suicidas.
A los 53 años sufre insomnio severo y crisis de llanto. Y él mismo escribió: soy el padre de los que sufren trastornos nerviosos. La muerte es mejor que vivir en esta forma. He perdido toda ilusión de la vida. Nadie sabe el dolor de mi enfermedad nerviosa, lo que me produce. Pero no se piense que cuando el trastorno nervioso me afecta, se opaca mi inteligencia o pierda yo mi lucidez. Eso nunca pasa. En Florencia, a los 56 años, que lo vemos aquí, presentó crisis de angustia, alucinaciones auditivas e ideas de suicidio. Su estado de ánimo varía en forma impredecible y sin causa aparente. En ocasiones está completamente postrado y en otras participa en reuniones sociales. Termina su estancia en Italia y se va a París. Y ahí renace. Renace gracias a París, gracias a sus amigos, gracias a su mujer. Pero a pesar de ello, a los 62 años se difunde el rumor de que Rossini ha perdido la razón. Su esposa dicta a un periódico de París una nota en la que asegura que a pesar de su malestar, Rossini conserva sus facultades. Ese año estuvo casi continuamente enfermo, no hacía prácticamente nada y daba la impresión de estar al borde del colapso espiritual y físico. Al año siguiente viajan de Florencia a París en busca de ayuda médica. Sus amigos lo encuentran pálido, débil y emaciado. Le molestan intensamente los sonidos de organillos de la calle que oía siempre acompañados de un tercio de tono por arriba del real. Hasta cerca de los 70 años empieza la mejoría. La inestabilidad emocional da paso a un periodo final de tranquilidad mental. A los 72 años sufrió infecciones respiratorias e intestinales y un leve accidente vascular cerebral. Vean ustedes, vamos a pasar rápidamente 4 o 5 retratos. Algunos son retratos reales, otros son retratos fotográficos, otros retratos de pintores, para que vean ustedes cómo cambia la actitud de Rossini en su rostro. Aquí lo vemos un poco desafiante, pero vean, esta es la más impresionante. Esto no es cerca de la muerte, esto tendrá 60 y tantos años, no hay que ser psiquiatra para saber que Rossini estaba en profunda depresión. Aquí, años más tarde, nuevamente está dando la impresión de estar contento, está muy elegante, posando para los grandes fotógrafos de la época. Aquí, a pesar de que hace lo mismo, ya tiene un aspecto de cansancio, además de los años, pero aquí otra vez como que vuelve a renacer, nuevamente está pues un poco desafiante, como diciendo, aquí está Gioachino Rossini, pero aquí otra vez empiezan a caerse los párpados, y todo esto lo que ilustra no es tanto el aspecto físico, sino el aspecto mental de ese momento en el que se le tomaba la fotografía. Esta es una de las últimas fotografías, y aquí ya francamente está en una edad muy avanzada. Finalmente, a los 76 años muere a consecuencia de un cáncer rectal después de una agonía muy penosa, que obviamente nos ahorramos los detalles, agravada por 2 operaciones que le realizó uno de los grandes cirujanos de la época, el doctor Nelaton. El silencio de Rossini asombró a sus contemporáneos, sobre todo a los parisinos de su época. Pero creo que sería muy injusto terminar de hablar y de presentarles los retratos de Rossini sin hablar de la mujer que lo acompañó, no la primera, porque tuvo bastantes, de hecho se casó con una de sus cantantes, pero después no fue una relación muy fructífera, pero sin embargo tuvo una extraordinaria relación con esta mujer, que al menos a esta edad era una mujer bellísima, Olympe Pélissier, y que lo acompañó hasta su lecho de muerte. El entierro de Rossini en París, el 21 de noviembre de 1868, fue un gran acontecimiento social. Fue el entierro de un rey, con ediciones especiales de la prensa y una iglesia de la Trinidad abarrotada. La iglesia de la Trinidad, de la Trinité, tuvieron que trasladarse ahí, porque originalmente el entierro iba a ser en la iglesia de la Magdalena, en la iglesia de la Madeleine, pero resultó que era demasiado pequeño y entonces tuvieron que hacer pequeño para los miles de parisinos que fueron a despedir a Rossini. Uno de los nuevos rossinianos, el francés Colas, habla de la depresión nerviosa presente en un organismo extenuado por los esfuerzos creativos aunados a un temperamento obsesivo
y perfeccionista. Pero antes de tratar de explicar, con lo cual terminaré, cuál creo yo, porque esto no hay acuerdo, que fue la causa del silencio de Rossini, les presento donde estuvo la tumba inicial de Rossini, original, en el cementerio del Père Lachaise en París, donde estuvo en compañía, entre otros, de Chopin y de Bellini, ni más ni menos, y después fue trasladado por los italianos, consideraban que era pues, algo así como el penacho de Moctezuma, tenían que tener a Rossini en Italia, y lo llevaron ni más ni menos a la iglesia de la Santa Cruz en Florencia, y ahí está en compañía, verdaderamente no podían tener compañías más ilustres, entre otros que Miguel Ángel y Galileo. Y aquí vemos el monumento, no se ve muy bien en esta fotografía, pero este es el monumento de Rossini. Un dato que habla de la necesidad de revalorar a Rossini es que su última biógrafa, que escribió una biografía de Rossini hace unos cuantos años, pero muy pocos, dice que al conmemorarse una de las fechas importantes que recordaba la muerte de Rossini, le llamó la atención que en esta tumba había el día en que se conmemoraba la muerte de Rossini, había un solo ramo de rosas, y el ramo de rosas era de la autora, o sea que nadie fuera de la autora se había acordado de Rossini. Rossini es un autor, no diría desconocido, pero un autor cuya importancia en la música, y esto nos lo explicará mucho mejor Sergio, no ha tenido el papel que debe tener en la historia de la música y en particular de la ópera. De la revisión de la literatura sobre el tema del silencio de Rossini podemos derivar algunas conclusiones. En primer lugar, la hipótesis de que tuvo un síndrome obsesivo, una síndrome bipolar, está insuficientemente fundamentada. Rossini no parece, y esta es mi conclusión, haber tenido manifestaciones evidentes de psicosis maníaco-depresiva, como sí las hubo, por ejemplo, en el caso de Robert Schumann. Tendremos dentro de poco más de un mes el caso de Schumann, y ahí verán cómo es un caso totalmente diferente, clarísimo, qué es lo que tuvo el pobre de Schumann desde joven, y así terminó, como sabemos, en un manicomio, suicidándose por inanición. En el caso de Rossini no hay episodios de manía o de hipomanía, y las supuestas alucinaciones quedan en duda. Parece claro, en cambio, que coincidiendo con la muerte de su madre, Rossini empezó a presentar síntomas de neurosis, tal vez neurosis depresiva, lo que antes se llamaba distimia, depresión, fobias, crisis de ansiedad y ataques de pánico, que se presentaron periódicamente y con intensidad variable hasta cerca de los 70 años. Si bien nuestra hipótesis de la neurosis depresiva como causa del silencio de Rossini requiere mayor sustentación, es sin embargo la que mejor se ajusta a la documentación histórica disponible. Hablábamos en el caso de Beethoven la vez pasada, ¿qué harían los médicos para resolver la sordera de Beethoven? Y lo que no nos dijo el experto, el doctor Pelayo Vilar, porque nos habló de las causas de la sordera de Beethoven, pero lo que no nos dijo, por pudor médico, es que no podían haber hecho nada, porque todavía los que sufren de una laberintitis como la que sufrió Beethoven, no hay tratamiento para ello. En cambio, en el caso de Rossini, sí mi hipótesis es válida, obviamente con un buen tratamiento antidepresivo hubiera salido adelante. La revaloración que día a día hace el mundo de la extraordinaria obra musical de Gioachino Rossini, hasta hace poco relegada casi al olvido, debe incluir también un análisis más justo de la personalidad del compositor. Y concluyo, a más de 200 años de su nacimiento, el recuerdo del gran glotón, perezoso incorregible, y bon vivant, autor de un puñado de oberturas alegres y del barbero, debe dejar paso a una imagen más real, la del genio creador de la música, que mejor ha reflejado el humor, la ironía y la sonrisa de la vida. A fin de cuentas, la de un ser hipersensible, silenciado prematuramente por la depresión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez Palomo. A continuación, contamos con los comentarios a esta conferencia del maestro Sergio Vela.
Gracias a todos ustedes por su asistencia a esta sesión. Desde luego, muchísimas gracias al querido doctor Adolfo Martínez Palomo por la generosa invitación que me formuló para hacer los comentarios a su ponencia, que he podido disfrutar una vez más tras haberla leído, tanto en un envío que él me había hecho, cuanto en un volumen que atesoro. Quiero también agradecer desde luego la hospitalidad de la Fundación Miguel Alemán y de mi querido amigo Alejandro Carrillo Castro, su director, y de todo su equipo que nos acompaña. Me da mucha pena haber empezado a sangrar durante la exposición del doctor Martínez Palomo. Cuando la hemorragia se contuvo, me imaginé que era una escena como rossiniana. Es decir, esto de hacerle la jugarreta al médico, de empezar a sentirse mal uno, es como abusar del doctor presente, como decir, ahora atiéndame, y yo voy a hablar después de música, de un compositor de los más extravagantes, de aquellos que cuesta mucho trabajo catalogar, comprender, explicar. Ciertamente no voy a aventurarme, lejos estaría yo de pretender una cosa así, a ofrecer un cuadro médico o una hipótesis aventurada sobre por qué se cayó Rossini. ¿Por qué se cayó con doble L, no con Y? ¿Cuál es la causa del silencio de Rossini? Desde luego, el doctor Martínez Palomo ha hecho una amplia explicación del cuadro clínico o del historial médico, digamos así, de que tenemos noticia. Sin lugar a dudas, muchas de las citas de los médicos de antaño que ha traído a colación Adolfo Martínez Palomo nos describen puntualmente un personaje que sí, seguramente abusó de Venus, y es famosa esa suerte de obscenidad con que Rossini mostraba sus cánulas para poder cumplir con las funciones naturales de orinar cotidianamente. Sí, seguramente estamos hablando de un caso en que la distimia, como se le llamaba médicamente, y que implica una neurosis depresiva, quizá con una terminología más acorde a nuestro tiempo, pueda explicar parcialmente la serie de causas que llevan a Rossini a replegarse, a aislarse en el ámbito de la creatividad. Sin embargo, si bien no hay ningún dato que nos pueda conducir hacia esta psicosis maníaco-depresiva que hoy tan manidamente se habla de bipolaridad o trastorno bipolar, sin embargo, creo que la depresión de Rossini puede no encontrarse desde el momento de la muerte de su madre, y yo tendría, más que con cierto atrevimiento médico, tendría mucho interés en compartir con ustedes algunas reflexiones sobre elementos perturbadores en la obra musical de Rossini que evidencian una personalidad peculiar. Una personalidad que, a falta de mejor nomenclatura, y desde luego sin pretender reducir esto a una catalogación médica, yo llamaría obsesiva por una parte y neurótica por otra. Pero son términos ambiguos, términos imprecisos. Se ha hablado de la comodidad que logró Rossini y del consecuente hedonismo, que su tiempo pudo haber pasado, su tiempo creativo, que él haya sentido temor, una especie de escrúpulo artístico a no poder superar lo que ya había compuesto, y entonces esto le haya causado una suerte de parálisis creativa, que haya habido cansancio. Desde luego se quejaba constantemente de que la técnica del bel canto,
que él tanto apreciaba había caído en desuso. Hay un cambio estilístico, sin lugar a dudas, hay un cambio de estafeta. Después de Rossini nació 5 años después Donizetti, y después, 4 años después de Donizetti, Bellini. Primero murió Bellini, después murió Donizetti y después murió Rossini, es decir, murieron en el orden inverso. La vida más corta fue la del que nació más tardíamente, y la más longeva la del que nació primero, ese 29 de febrero de 1792. Ciertamente, el cambio de estafeta ocurrió en vida de Rossini. Primero fue Donizetti, porque a Bellini no le alcanzó el tiempo de llegar a ocupar la posición preeminente como autor vigente o del momento, aunque las óperas de Rossini se siguieron representando durante muchísimo tiempo. En realidad pasaron de moda hacia fines del siglo XIX, pero no en vida de Rossini, lo cual le produjo grandes dividendos por cuestiones de regalías. Y después de Donizetti, tocó el turno a Verdi, ocupar la posición de Rossini. Pero en realidad, si nos damos cuenta, hay una serie de elementos recurrentes en la creatividad rossiniana que nos pueden mostrar una personalidad compleja, una personalidad que pocas veces se ha explicado. En primer lugar, no es extraño que haya un travestimiento o un ocultamiento, disfraces y mascaradas. Por supuesto que en la historia del teatro, en las comedias de enredo, las identidades suelen alterarse y suelen ocultarse. Pero en el caso de Rossini, esto pasa con inusitada frecuencia. Casi como si Rossini quisiera ocultarse en sus personajes, o si nos estuviera dando una pista para entender que él se estaba ocultando y que en realidad no conocíamos su verdadero temperamento. Esa risa constante, fácil, con la que Rossini encantaba, esa creatividad absolutamente incontrolable que permite que una obra maestra, incuestionable obra maestra como El Barbero de Sevilla, haya sido compuesta en 13 días. 13 días. Y alguien dirá, sí, pero es que la obertura del Barbero de Sevilla no es la del Barbero de Sevilla, sino de la ópera precedente, Elisabetta Regina de Inglaterra, una ópera seria. Bueno, la obertura es genial, pero quitemos el hecho de que la obertura era lo que menos trabajo le costaba a Rossini. En 13 días escribir una obra maestra como El Barbero de Sevilla nos da cuenta de una creatividad absolutamente descomunal. Pero esa sonrisa fácil algo está ocultando, a mi entender, porque no es posible que haya tantísimos libretos rossinianos en que los disfraces, el ocultamiento, la identidad fingida ocupe un lugar nodal, preeminente en el drama, sea en comedia o sea en ópera seria. Otro elemento que me parece absolutamente importante para entender a Rossini es que, venga o no venga a cuento, crea las situaciones dramáticas más absurdas e insostenibles. La maravilla es que nos las creemos y que no nos importa que sean ridiculeces en términos lógicos. Súbitamente un personaje decide decir algo que desquicia a los demás, desquicia, saca de quicio, descuadra, y entonces lleva esto hacia una especie de chifladura, permítanme la expresión coloquial, colectiva. Lo absurdo hace presencia en cuanto es llamado por Rossini. Un ejemplo. A Rossini le encantaban las tempestades, temporale en italiano, vengan o no vengan a cuento. Por ejemplo, en la ópera Ciro in Babilonia, una de sus primeras óperas grandes, importantes, en el acto segundo hay una escena de tempestad.
¿Por qué el drama de Ciro en Babilonia tiene que estar ligado con una tempestad? Porque Rossini se lo pidió a su libretista. ¿Por qué se lo pidió? Porque le gustan las tempestades. ¿Y por qué le gustan las tempestades? Bueno, no soy el psicoanalista de Rossini para saber por qué le gustan las tempestades, pero desde luego dirían ustedes, bueno, Ciro en Babilonia hay una tempestad, sí, pero la pietra del Paragone, la piedra de toque, tiene una tempestad que no viene a cuento tampoco. L'occasione fa il ladro comienza con una escena de tempestad. Viene un poco más a cuento porque es precisamente en una tempestad que las identidades se empiezan a confundir. Si alguien me puede explicar la tempestad del Barbero de Sevilla, le estaré muy agradecido. Fuera de que es una página extraordinaria, pero no sirve para nada en términos dramáticos, más que para satisfacer la neurosis rossiniana o la pasión rossiniana, si es que no queremos darle el título de neurosis. En la Cenerentola, la Cenicienta, por lo menos ahí la tempestad tiene como utilidad el retrasar un poco la persecución del príncipe don Ramiro para llegar a la casa de Angiolina, pero francamente pues podía haber cualquier otra cosa, es decir, que se entretuviera en un brindis. No, tiene que haber una tempestad. La hay en el Conde Orí, la hay en Guillermo Tell, ya las últimas óperas, de las primeras a las últimas hay tempestades. ¿Por qué? No lo sé. Otra característica que muestra un temperamento obsesivo es un ingrediente musical que le daba a Rossini el epíteto de signor crescendo. Le decían el signor crescendo. Una célula musical sutil, rápida, vivaz, pero suavemente ejecutada, comienza a crecer en volumen, en intensidad y a acelerarse, frecuentemente en las oberturas, que son extraordinarias, y que se van a convertir en los típicos finales de actos, sobre todo los primeros actos de Rossini, en que los personajes frecuentemente al unísono, no al unísono, al mismo tiempo, porque no cantan lo mismo, cantan palabras distintas mientras la orquesta va llevando esta suerte de frenesí absolutamente avasallador, que resulta incontrolable, y súbitamente Rossini lo hace descender nuevamente de volumen para reiniciar el crecimiento de la bola de nieve. Hacerlo en dos óperas, en 4, en 5, es señal de estilo. Hacerlo en 25 o 30 de las 39 que compuso es algo más que una firma estilística. Es, en mi opinión, algo que acusa un carácter obsesivo. Frecuentemente en esos finales de acto, los personajes, sorprendidos por una situación inusitada, inesperada, hablan de que no entienden lo que está ocurriendo. Y entonces, a veces aluden a sonidos que oyen en su cabeza, como en el cerebro, así, dicen literalmente el cerebro, me está golpeando. El famoso final de primer acto de La Italiana en Argel, un personaje dice que en su cabeza hay una especie de cuerda que le está diciendo crack, crack. Otro está diciendo siento campanitas que hacen din, din. Otros dicen que sienten un reloj que les hace tac, tac. Y el bey de Argelia, Selim, está diciendo que su cabeza siente un cañón que hace boom, boom. Y entonces los personajes, es un sexteto, empiezan a cantar con onomatopeya y cada uno está oyendo cosas raras en su cerebro. Desde luego funciona muy bien como final de acto, pero ¿por qué pasa también en el final de acto, del primer acto del Barbero de Sevilla o de La Cenicienta o de tantísimas otras óperas, que los personajes están hablando de sus respectivos delirios, de sus perturbaciones o de sus sueños? Por ejemplo, en el acto primero de La Cenicienta, Don Magnífico
despierta y lo primero que hace es apostrofar a sus hijas, regañarlas, que lo han despertado de un bellísimo sueño, y les empieza a contar el sueño. Pocas cosas hay tan aburridas como contar a los demás los sueños, o más bien que nos cuenten los demás sus sueños. Es aburridísimo, salvo que haya un interés profesional por ahí, pero como decía mi muy querido Juan Ramón de la Fuente, el psicoanálisis sí tiene muestras de tener un gran valor terapéutico, decía Juan Ramón de la Fuente. Se necesitan nada más 4 cosas para que funcione el psicoanálisis. Lo primero, hay que tener inteligencia, porque es difícil que una persona con poca inteligencia se psicoanalice. Es recomendable tener cultura para poder relacionar los fenómenos que pasan por la cabeza. Hay que tener cierto desahogo económico porque cuesta mucho, y decía Juan Ramón, lo más importante, hay que estar sano. Entonces, digamos esto como una digresión rossiniana, porque los personajes empiezan a decir frecuentemente que tienen la razón alterada, que están perturbados. Y esto se asocia con estos accelerandi, que son firmas características del estilo rossiniano. Si nos damos cuenta de estos ingredientes, las reiteraciones, las obsesiones, la profunda melancolía que hay en muchísimas de las páginas musicales de Rossini, y desde luego la melancolía que nos muestra en toda la segunda mitad de su vida, que en ese silencio constantemente alude a lo que ya pasó, a lo que él ya no hace, lo que él dejó de hacer. Yo creo que el temperamento de Rossini es claramente el de un individuo que estaba aquejado, sí, como bien dice el doctor Martínez Palomo, por esta depresión, pero me imagino que la carga emocional está presente en cada una de sus obras. Rossini efectivamente no perdió creatividad, no perdió el gusto tampoco por los placeres, su recetario da cuenta de ello. Hay muchísimas anécdotas sobre la haraganería de Rossini. En realidad no se puede ser haragán y componer en 20 años casi 40 óperas, que son muchas de ellas obras maestras absolutamente imprescindibles en la historia del arte lírica. Lo que pasa es que decirle haragán a quien tiene facilidad para componer, y claro, sí es posible que a Rossini se le haya caído un día una página y en lugar de agacharse a recogerla, pues haya repetido el aria de tenor. Pues es muy fácil componer un aria de tenor si se es Rossini, por supuesto. Otra característica que nos muestra a Rossini vinculado con la reiteración, esta parte que he mencionado como obsesiva. No existe el concepto de autoplagio, no se puede plagiar uno a uno mismo, pero podemos imaginar el concepto de autoplagio, es decir, técnicamente se llama autocita, pero las autocitas de Rossini son casi escandalosas. La obertura del Barbero de Sevilla proviene de la ópera inmediata anterior, como les digo, Elisabetta, Regina de Inglaterra. El aria de tenor que frecuentemente se corta al final del Barbero de Sevilla porque es dificilísima de cantar, es utilizada después como aria del final de la Cenerentola, traspuesta y con otro texto para Angiolina, el Non più mesta. La obertura de la Cenerentola, que es extraordinaria y desde luego hace utilización de este accelerando que va a emplear en el final de acto, proviene de una ópera cómica que se llama La Gazzetta, no la famosa Gazza ladra, que es la urraca ladrona, sino la Gazzetta, que significa la Gaceta. Il Viaggio a Rem, la última ópera italiana de Rossini, fue reciclada en la mayoría de sus números como primer acto del Conde Horry, que es la penúltima ópera de Rossini. La fama de autocitarse era tal de Rossini que el público milanés estaba furioso contra Rossini
porque cuando Rossini estrenó en Milán El Turco en Italia, sintieron que Rossini les estaba tomando el pelo, porque un año antes había estrenado en Venecia La Italiana en Argel. Y entonces dijeron, seguro nos está recetando lo mismo, El Turco en Italia, La Italiana en Argel, debe ser lo mismo, y que somos menos en Milán que en Venecia, como para que nos venga a dar sus refritos. Ahí se equivocó el público milanés. El Turco en Italia es una obra completamente autónoma, sin citas de La Italiana en Argel, y lo único que se parece es el encuentro de la cultura italiana con la cultura otomana o musulmana, digámoslo así. Vamos a ver, antes de que se anuncie la sorpresa, vamos a escuchar, ¿no? A ver, bueno, vamos a intentar ver si funciona el aparato de sonido con suficiente fidelidad. Yo quisiera compartir con ustedes a ver, joven, de esta grabación, la blanca, el Barbero de Sevilla. Póngame, por favor, el segundo compact, si es tan amable. Yo quisiera dar lectura brevemente a lo que ocurre en el final del primer acto del Barbero de Sevilla. Rosina, don Bartolo, don Basilio y Berta dicen: frío e inmóvil, como una estatua, no puedo seguir respirando. El conde dice lo mismo, refiriéndose a los demás. Fígaro, riendo, dice: miren a don Bartolo, parece una estatua. Estoy por reventar de risa. Y entonces, después de que tratan los personajes de explicarse la circunstancia en que se encuentran, hay un tutti. En ese tutti dice: me parece tener una horrenda lucha en la cabeza. Fíjense ustedes, esto es muy importante, creo yo, para entender que a Rossini por lo menos le fascinaban las alteraciones en la cabeza, en donde crece y no se quedan quietas una serie de resonancias con un importuno estrépito. Alternando esto y aquello, un pesadísimo martillo con una bárbara armonía hace que retumben los muros y el cerebro, pobrecito, ya atontado, ya maltratado, no razona, se confunde y se reduce a enloquecer. Vamos a poner, por favor, el track 16, por favor. Como una estatua. Los personajes se paralizan. Y se paralizan porque hay una alteración mental, hay una sorpresa. Frecuentemente los personajes de Rossini se paralizan. ¿Qué pasó con Rossini en la segunda mitad de su vida? Se paralizó. Ese es Ramón Vargas, por cierto. Fíjese cómo la escritura vocal está fingiendo una carcajada. Fígaro aparentemente se está riendo. Es una risa fingida. Guarda
Bartolo, guardando Bartolo, sembra una statua, sembra una statua, fa da ridere, sta per scrivere. Guardando Bartolo, da ridere sto per crepare, da ridere sto per crepare, Hay una pequeña transición para que los personajes traten de dialogar y después viene el tutti. Y adviertan ustedes, va a empezar el famosísimo, tipológicamente, el crescendo rossiniano. Escuchen el martillito, como un metrónomo. Es lo que está golpeando en el cerebro. ¿Se dan cuenta cómo va creciendo esto? La bola de nieve. Alternando questo e quello pesantissimo martello, alternando questo e quello pesantissimo martello, alternando questo e quello pesantissimo martello. El pobre cerebro no puede sino enloquecer. Il cervello poverello, già stordito, s'allordito, non la giorno si confonde, si riduce ad impazzare. Il cervello poverello si riduce ad impazzare. Il cervello poverello si riduce ad impazzare. Si riduce ad impazzare. ¿Se dan cuenta que descendió y otra vez desde el piano va, desde la sonoridad piano, va a hacer el crescendo? Sí, por si no nos bastara una, lo vuelve a hacer. Esto es absolutamente característico en la historia de la música de este compositor. Y es, a mi entender, característico de una personalidad obsesiva. Il cervello poverello, già stordito, sbalordito, non ragiona, si confonde, si riduce ad impazzare. Il cervello poverello, già stordito, sbalordito, non ragiona, si confonde, si riduce ad impazzare.
elemento adicional que quisiera yo comentar con ustedes. El onirismo evidentemente ha jugado un papel muy importante en la historia de la cultura y en la historia del teatro, vaticinios, todo tipo de premoniciones. No fue Freud el primero en escribir sobre interpretación de los sueños. Ya Artemidoro escribe sobre la interpretación de los sueños en la época clásica. Pero desde luego, el valor que se ha otorgado a los sueños como una forma expresiva de la estética es muy reciente. Es en realidad un fenómeno asociado con el llamado surrealismo en el siglo XX, en que la falta de lógica, o digamos la amarga lógica de los sueños, hace su aparición desconectada pues de una causa-efecto tradicional. Bueno, pues esto lo encontramos frecuentemente en Rossini. Rossini podría ser una especie de surrealista avant la lettre. Y voy a poner un ejemplo más. Aquí se recibe en el palacio del príncipe Don Ramiro a la Cenicienta, cuyo nombre es Angiolina. En esta versión de la Cenicienta no hay hada madrina, hay hado padrino, que es por cierto el preceptor del príncipe. No hay madrastra, hay padrastro. Ese que les platiqué despertó contando un sueño rarísimo, un sueño en que él se veía a sí mismo como un asno emplumado y subía a un campanario, y con las risas de Clorinda y Tisbe, sus hijas, las hermanastras de Angiolina, lo despertaron de tan magnífico sueño. Pero don Magnífico se ha dado a la tarea también de explicar su propio sueño. Entonces dice, subir al campanario significa que vamos a dejar la condición de plebeyos, nos vamos a encumbrar como nobles. Y entonces dice, después de que explicó todo, dice, bueno, pero falta explicar al burro, al asno. Dice, pues el asno soy yo. Si me puede alguien explicar por qué don Magnífico se autojustifica como el burro de su sueño, creo que le estaría muy agradecido, porque creo que es uno de los grandes misterios que se oculta detrás de la creatividad rossiniana. En el final del primer acto de la Cenicienta, Angiolina se presenta, medio que la quieren reconocer, pero no la pueden reconocer. Desde luego ella va al baile, al banquete, pensando que el que le gusta es el siervo del príncipe, pero en realidad es el príncipe travestido de su propio siervo, y puso a su siervo, a su sirviente, a fingir ser príncipe. Por supuesto, las hermanastras están coqueteando con el sirviente, pensando que es muy guapo porque es príncipe, no porque sea muy guapo, y ven con desdén al guapo príncipe don Ramiro porque es un sirviente, no es un príncipe. Pero entonces todos los personajes al final del acto dicen que están soñando. Me parece que estoy soñando entre jardines y pequeños bosques, con arroyos que están murmurando y pequeños pájaros que están aleteando. Mi espíritu está arrullado en ese mar de deleite, pero tengo un terrible temor de que por debajo haya un fuego que se está fraguando y de alguna manera desconocida para todas pueda convertirse en un terremoto que rugiendo, que temblando, que destruyendo, que azotando, pueda convertir este sueño en un choque. Estoy ansioso y tengo miedo de que mi sueño se convierta en humo. Así termina el primer acto de la Cenicienta. Ponemos por favor el track número 5 de este compact, por favor. Signor Altezza in tavola, che
Don Magnífico ha llamado al supuesto príncipe a la mesa y se queda estupefacto porque ve a una bellísima princesa que es Angiolina. Quella sta nella cenere, a stracci sol per abiti. Invece un parte cupida, mi guarda parte palpiti. Ma non facciam le statue, patisce l'individuo. Andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola. Poi balleremo il caice e quindi... Vamos a la mesa, dice Don Magnífico. Entonces están estupefactos y Angiolina divertidísima porque los demás están estupefactos. Oggi che fa da principe per 4 buon mangiar. Acuérdense cómo empezó el final del Barbero de Sevilla, del primer acto del Barbero. Así. Está susurrando, cada uno para sí. Todos los personajes suelen aislarse, esa es otra característica. ¿Qué pasó al final del primer acto del Barbero de Sevilla? Se detuvo la acción. Es como una especie de fotografía y que cada personaje está diciendo lo que siente. Escuchen esto. Otra vez el incontrolable crescendo. Se calmó y otra vez desde el pianísimo hasta el fortísimo, el señor crescendo. Bueno, yo quisiera terminar reiterando mi agradecimiento al doctor Martínez Palomo por su amable invitación, por la atención de cada uno de ustedes y por la hospitalidad de esta casa. Me toca en suerte hacer el anuncio de la sorpresa. Vamos a contar con la participación de Verónica Alexanderson, mezzosoprano, y de Carlos Vázquez, pianista, para ofrecer un par de fragmentos operísticos rossinianos. Verónica Alexanderson, mezzosoprano, es reconocida por su musicalidad, presencia escénica y solidez artística,
y se ha desenvuelto con éxito en el género operístico, en la música de concierto sinfónico y en la de cámara. Es frecuentemente invitada a formar parte de la programación de la Ópera de Bellas Artes y de distintos escenarios operísticos de México. Ha formado parte de la Compañía Mexicana de Zarzuela Domingo Envil y ha participado en festivales como el Internacional Cervantino, el de México en el Centro Histórico, y se ha presentado con las más importantes orquestas mexicanas bajo la batuta de notables directores. Ha colaborado en producciones de música antigua y barroca, como en trabajos contemporáneos. Ha sido becaria del FONCA como intérprete. Ha desarrollado una intensa actividad en Alemania, Bélgica, Italia, Francia, España, Portugal, Rusia, Grecia, República Dominicana, Colombia, Guatemala y desde luego México. Es integrante y miembro fundador del cuarteto Stregue y del cuarteto vocal Arbeiros, con quien recientemente grabó un disco con los ciclos de canciones en cuarteto de Johannes Brahms. Y próximamente saldrá el disco Lilas, con música de compositores rusos con acompañamiento de piano. Y el maestro Carlos Alberto Vázquez, pianista, nació en Puebla en 1982. Ha trabajado con maestros vocales como César Ulloa, Catherine Szczecinski, Claude Jaubel, Susan Graham, Susan Young, Enrique Jasso, y sus clases como repertorista han estado bajo la tutela de Kamal Han, Daniel Orlando, Denise Massé, Alfredo Domínguez y José Ángel Rodríguez. Ha trabajado con una pléyade de directores de orquesta y de directores de escena. Con un amplio repertorio operístico ha desempeñado su labor como acompañante en el Conservatorio de Música de Puebla, la Escuela Superior de Música de Limba y en el programa de jóvenes artistas CIBAM. Actualmente es pianista repasador de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes. Verónica Alexanderson y Carlos Vázquez van a interpretar primeramente Cruda Sorte, aria de Isabella, de la Italiana en Argel, después una voce poco fa de Rosina, de la ópera El Barbero de Sevilla. Ahora la sorpresa, pues. Es para nosotros un enorme gusto y un honor estar en este lugar tan hermoso y lleno de cultura y lleno de gente que ama la cultura. Entonces estamos muy contentos de estar. Como dijo el maestro Vela, vamos a cantar dos arias de diferentes óperas de Rossini. Y muy brevemente les platico. La primera es Cruda Sorte. Se llama, es de la ópera La Italiana en Argel, de las que ya el maestro Vela nos platicó un poquito. Simplemente contextualizar, Isabela está en búsqueda de su amado Lindoro, y en esta búsqueda de pronto es capturada por el séquito de Mustafa, que quieren llevársela. Entonces, bueno, en este momento es capturada y ella está sufriendo muchísimo porque la vida la pone en esta situación, pero como siempre con las heroínas rossinianas, son más listas que todo y terminan ingeniándolas para salir adelante. Es Cruda Sorte. Cruda sorte, amor ti dato, questo il premio divina fe, non più terrò ne affanno, aria quel che amo in me. Per te sono, mio Lindoro, io mi trovo in tal periodo, da che spero, o te lo consiglio.
Ya súper práctica cual sea el efecto, tu sguardo languido non sospirento. Sotto Mariamini come si fa? Sì, 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 sì. Sotto Mariamini come si fa? Sì, sotto Mariamini come si fa? Siento il giro rubini, siempre lo fuoco, sotto di sé io ho preso il fuoco, sotto lo fuoco, sotto di sé ho preso il fuoco. Tutti la chiedono, tutti la bramano, tutti la chiedono, tutti la bramano. Appaga femmina felicità, sì, 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 sì. S'appaga femmina felicità, sì, s'appaga femmina felicità. Tutti la chiedono, tutti la chiedono, femmina felicità. Tutti la chiedono, tutti la chiedono, femmina felicità. Appaga femmina felicità, appaga femmina felicità, felicità, No se puede apagar esta cochinada. En esta aria que acabamos de cantar, Isabel está muy segura que sabe cómo domar a los hombres. En la que sigue, que es Una noche poco fa del Barbero de Sevilla, Rosina está muy segura de que sabe cómo domar a su tutor y cómo puede enredar todo y cómo puede arreglar las cosas para finalmente salirse con la suya, que es quedarse con su amado Lindoro, que en ese momento no sabe aún que es Lindoro. Pero bueno, es Una noche poco fa, que es una de las primeras arias, bueno, es la tercera en realidad, ¿verdad? La primera, el aria de Rosina, del Barbero de Sevilla.
¿Puedo cantar? Bueno, el encore que preparamos no es ópera, es del grupo de canciones de concierto que escribió Rossini y pertenece a un ciclo que se llama La Regata Veneziana, que es muy lindo, muy divertido. Son 3 canciones, una es antes de la regata, otra es durante la regata y la última es después de la regata. Y bueno, está escrita en dialecto veneciano y nadie que sabe veneciano. Y bueno, vamos a hacer la primera de estas canciones, que es antes de la regata, en que está la novia echándole porras al corredor de la regata, Momo.
A todas y todos ustedes que nos han hecho el enorme favor de acompañarnos a lo largo de la primera mitad de este extraordinario ciclo de conferencias que el maestro y amigo de todos nosotros, el doctor Adolfo Martínez Palomo, tuvo la gentileza de aceptar la invitación de la fundación de la que él forma parte como coordinador del programa de investigación en salud. Quisiera darles también dos informaciones importantes. La primera es que estamos a la mitad del ciclo y que todavía, afortunadamente, después de haber escuchado las conferencias sobre Bach, sobre Haydn, sobre Mozart, sobre Beethoven y hoy esta extraordinaria sobre Rossini, estamos por tener también la oportunidad de escuchar en los próximos jueves cada 15 días a Schubert, Bellini, Chopin, Schumann, Tchaikovsky y con el gusto enorme de que puedan ustedes disfrutar esta biblioteca de la que era la casa del expresidente Miguel Alemán, que estoy seguro se sentiría muy orgulloso de que se le esté dando este destino de promoción cultural. Quisiera agradecer obviamente en esta ocasión la participación de esta extraordinaria mezzosoprano y de nuestro amigo el pianista Juan Carlos Vázquez, y anunciarles también otra sorpresa que no la teníamos amarrada sino hasta hace una hora y media, y que se debe a la gentileza de otro extraordinario maestro y amigo de todos nosotros, don Sergio Vela. Lo asalté a la entrada y le dije que habíamos tenido la idea de que ojalá nos pudiera regalar en alguna fecha próxima una conferencia sobre la tetralogía de Wagner, sobre el Río Magdalena. Con su característica generosidad y bonomía, se voltea y me dice: si vamos a hacer travesuras, ¿por qué no hacerlas en serio? ¿Por qué no un ciclo de conferencias? Así es que desde ahora queremos anunciar que terciadas, en algún momento en que nos pongamos de acuerdo ya en fechas que les vamos a anunciar a ustedes, vamos a tener un ciclo de conferencias sobre la tetralogía de Wagner a cargo precisamente del maestro Sergio Vela, nadie mejor que él para podernos ilustrar sobre el contenido y el significado de esta extraordinaria creación de Wagner. Así es que desde aquí queremos dar las gracias a Sergio. Y queremos invitarles nuevamente a que, gracias al patrocinio o al copatrocinio del Colegio Nacional, de institución extraordinaria de nuestro país, de la cual es miembro de número precisamente el doctor Martínez Palomo, todo esto se está transmitiendo en vivo para quienes no pueden estar con nosotros, lo pueden estar viendo por internet. Y quienes por alguna circunstancia no pudieran acompañarnos en alguna de las fechas que están previstas, que sepan que lo pueden hacer y que además lo estamos grabando para el final del ciclo, tener el conjunto de las 10 conferencias y poderlo ofrecer a quienes tengan interés en tener el ciclo completo. Quisiera yo agradecer a doña Verónica Alexanderson la extraordinaria interpretación que nos acaba de obsequiar, en donde tuvimos escuchar a Rossini
que a diferencia de lo que aquí se dijo, no se ha quedado callado, porque gracias a quienes lo pueden seguir interpretando y a quienes nos siguen hablando de su obra, podemos las nuevas generaciones, y estoy cierto que las futuras, seguir disfrutando de este genio musical. Y agradecerle una vez más su gentileza, su visión, su extraordinaria autonomía y forma tan extraordinaria de compartir con nosotros sus conocimientos musicales y médicos, a nuestro querido maestro, amigo y coordinador del programa de investigación en salud, para que se vea que se pueden hacer muchas cosas con los hombres del Renacimiento, al doctor Adolfo Martínez Palomo. Muchísimas gracias. Pero yo quiero solamente invitarlos a la próxima, el 15 días Schubert. La sorpresa no les puedo decir, no sé, les puedo decir que es una orquesta de cámara. Y para Bellini quisiera que acudiéramos a Verónica para que se anime a acompañarnos en preguntas. Señores y señores, muy buenas noches. La Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán agradece una vez más su presencia y les recordamos que la próxima, la sexta conferencia, es el 28 de abril, 18 horas, Biblioteca Mexicana, Frank Schubert, Historia Médica de Florida Obrera. Buenas noches y queden en su casa.